Doctor Juan Carlos Paredes Bordón tiene 59 años de edad, nació el 28 de junio de 1959, egresado de la Universidad Nacional de Asunción, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de Asunción, con la tesis doctoral La tarjeta de crédito, su regulación en el derecho positivo paraguayo, con la calificación summa cum laude. Ejerció la profesión por más de 31 años, juez itinerante de primera instancia, juez de liquidación y sentencia, miembro del Tribunal de Apelaciones, también fue asesor legal de la ANDE. Ejerce la docencia en la Universidad Nacional de Asunción, la Universidad Americana. Tiene publicaciones, disertaciones y exposiciones. Buen día, doctor Juan Carlos Paredes. Tiene 10 minutos para referirse sobre los ejes temáticos. El funcionario Ignacio Cardoso estaría indicando con la carpeta amarilla y carpeta colorada a medida que transcurre el tiempo. También indicarle que el Consejo de la Magistratura ha resuelto que está prohibido la lectura directa de los ejes temáticos. Antes de iniciar, el doctor Cabrera va a dar lectura a 2 notas. Asunción, 15 de noviembre de 2018. Señor Claudio Baqueta, presidente del Consejo de la Magistratura. En cumplimiento de una expresa autorización, me dirijo a usted y por su intermedio a los demás miembros del Consejo de la Magistratura con el objeto de comunicarle respetuosamente que por cuestiones de contraposición de horario por un compromiso de índole parlamentario, el señor diputado nacional Roberto Eudes González Segovia no podrá asistir a la audiencia pública prevista para el día de hoy, 15 de noviembre del año en curso, donde deberán comparecer y exponer los doctores Tadeo Zarratea Dávalos, Juan Carlos Paredes Bordón, Eduardo Riella Bañuelos y Alberto Martínez Simón. Por la presente, siempre con la credencial que me avala en mi carácter de asistente, solicito que esta nota de justificación sea leída en la propia audiencia pública y además sea puesta a conocimiento de cada postulante para lo que hubiere lugar. No obstante, señor presidente, distinguidos miembros, postulantes y ciudadanía en general, hago esmero sobre la reserva del derecho y del compromiso del señor diputado nacional Roberto González Segovia a observar e interpretar los materiales audiovisuales de la convocatoria en cuestión para tener una idea acabada de los mismos. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludar atentamente a la abogada María José Díaz, asistente. Asunción, 15 de noviembre de 2018, señor doctor Claudio Baqueta, presidente del Consejo de la Magistratura. Me dirijo a usted y por su intermedio a los demás miembros de este alto cuerpo colegiado, los efectos de comunicar mi ausencia a la sesión ordinaria convocada para el día de la fecha y el motivo obedece a la coincidencia con la sesión ordinaria de la Honorable Cámara de Senadores, en donde se tratarán temas de suma importancia como ser el proyecto que establece nuevas disposiciones impositivas para la exportación de granos en estado natural o los proyectos de ley relacionados a la transparencia y el régimen tributario sobre actividades relacionadas al tabaco, entre otras. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo con mi más alta estima y consideración. Firma Juan Bartolomé Ramírez Brizuela, senador nacional. Muchas gracias, doctor. Puede iniciar su exposición, doctor Juan Carlos Paredes. Adelante. Gracias, señor presidente. Tengan buenos días los señores miembros del Consejo, del Tribunal de Honor, doctora. En cualquier Estado de Derecho, el rol del Poder Judicial básicamente consiste en 2 ejes fundamentales. Es custodio de la Constitución, la interpreta, la cumple y, a diferencia de los otros 2 poderes, la hace cumplir. Y el otro eje es de que tiene la exclusividad en la resolución de los asuntos contenciosos y administrativos contenciosos que se generan entre particulares o entre particulares y el Estado. Es decir, los conflictos deben ser dirimidos por los integrantes del Poder Judicial. Cuando hablamos del rol en un Estado social de derecho, a estas dos funciones primigenias, debemos sumar una serie de medidas o de acciones que el Poder Judicial debe encarar en cumplimiento del objetivo de llegar a una paz social. Establecer políticas de acceso a la justicia a sectores
más carenciados o sectores más relegados, hacer uso de su iniciativa legislativa prevista en el artículo 203 de la Constitución, ¿verdad?, acercando proyectos de leyes basados en la experiencia que surge de la aplicación de normas que por alguna otra razón, si bien son legales, pueden resultar injustas. En cuanto a la percepción sobre la administración de justicia, entiendo que la percepción es el conocimiento o la impresión que adquiere una persona a través de sus sentidos, lo que ve o lo que escucha, por ejemplo. Y es importante hacer una separación. La percepción que yo tengo como un operador del sistema, siendo magistrado desde hace casi 20 años, 19, y antes de eso 15 años como abogado, es de que la mayoría de los jueces, de los funcionarios, se esfuerzan y cumplen con el rol que han jurado cumplir al momento de asumir el cargo. Y hay una minoría, sin embargo, que siempre hay, que no efectúa o no actúa de esa forma. Entonces, lo que trasciende más bien es esa minoría. Es decir, un juez puede dictar 99 resoluciones que no causan agravio a nadie, que están ajustadas a derecho, pero puede equivocarse en una. Y lo que trasciende es esa equivocación. Lo que se transmite es esa sentencia o esa decisión, equivocada o no, y no solamente se involucra a ese juez, sino que se le involucra a todo el sistema. Entonces ya no es que el juez se equivocó, sino que el sistema está mal. Entonces, como parte del sistema, yo veo de que hay una mayoría, reitero, de jueces y funcionarios que tratan y cumplen a cabalidad su función. Pero si me ubico en el rol del usuario del sistema, ¿sí?, como un ciudadano común, obviamente la impresión que yo tengo, por lo que acabo de decir, de que lo que se publica es solamente el fallo adverso o el fallo equivocado, digámoslo así entre comillas, la impresión que voy a tener es siempre negativa, porque yo no voy a ver en los periódicos o en las redes o en los programas de televisión o en las radios ningún elogio al juez que está al día o que ha dictado las 99 sentencias ajustas a derecho. Voy a ver solamente la crítica a ese un fallo que se dictó mal o que no le gusta al periodista, cuando le gusta a alguien y entonces levanta por las redes. Entonces, la percepción que se tiene del funcionamiento del Poder Judicial está condicionado a eso, a lo que la gente ve y a lo que la gente escucha. Y lo que la gente ve y lo que la gente escucha es solamente cosas negativas. Entonces, es obvio que los esfuerzos que se hagan para revertir esa percepción también pueden ser estériles. ¿Por qué? Porque la Corte o el Poder Judicial debería tener esos mismos medios o dependen de esos mismos operadores que son los que transmiten la impresión a la ciudadanía. Y eso no siempre es posible. La Corte, el Poder Judicial tiene un departamento de relaciones públicas, puede lanzar comunicados, puede convocar a conferencias de prensa, pero cómo se publica y en qué espacio se publica o se difunde, no depende finalmente ni de la Dirección de Comunicaciones, depende finalmente otra vez del medio periodístico. Y la impresión que se deja siempre es esa, la impresión negativa. Entre otras cosas que yo hice en mi vida, hice cursos de periodismo y de locución, allá en mi juventud, y ya nos decía un maestro de aquella época que 99 aviones aterricen bien en un aeropuerto no es noticia. Que un avión aterrice mal, esa es la noticia. Entonces, como parte del sistema, yo creo que el sistema funciona, no como debiera, puede mejorar, pero como usuario del sistema la impresión que tengo es que no funciona y que está mal. Ahora,
hablando ya un poco de qué haríamos si llegásemos al cargo de ministro de Corte, ¿verdad? Hay algunos temas que son siempre recurrentes, pero justamente porque son trascendentales y son importantes, ¿verdad? Se habla mucho de la mora judicial, por ejemplo. Acá hay que distinguir que son dos cosas diferentes, la mora judicial y la dilación del proceso o la excesiva duración del proceso. La mora judicial es el incumplimiento por parte del magistrado o del órgano de los plazos para dictar resoluciones o para sacar sus sentencias. Y la duración del proceso o las dilaciones en el proceso a veces no dependen del magistrado, sobre todo en la jurisdicción civil, donde el principio dispositivo de impulso de las partes es la que impera, sino depende de la actividad de los abogados o de las partes. Y en ese sentido hay una autocrítica que yo siempre hago a nuestras universidades. Nosotros no formamos abogados, o cuando formamos abogados no les inculcamos lo suficientemente el sentido de auxiliar de justicia que tiene un abogado. Inculcamos más el sentido de litigante. El abogado debería ser el primer filtro de justicia, que cuando una persona recurre y él se da cuenta que no tiene derecho, que se lo diga. Dice, mire, usted está equivocado, usted cree de que el otro, no, pero usted es el que no tiene derecho. Pero no, nuestros abogados no lo hacen porque obviamente temen perder el cliente. Entonces, a sabiendas que probablemente pierdan el juicio, lo mismo lo incitan a promover la acción. Y una vez en el proceso, tratan de dilatar, porque saben que la sentencia puede serle desfavorable. O también que no tiene derecho y entra con esa intención. Entonces, muchas veces un proceso dura mucho tiempo, pero porque nunca el abogado hace avanzar el proceso. Y la mora del magistrado es una responsabilidad personal de él. De él depende cumplir o no los plazos. ¿Cómo podemos corregir eso? Y bueno, se pueden implementar informes y auditorías de gestión relacionadas al cumplimiento de los plazos de manera trimestral. Se puede condicionarle al magistrado que va a viajar al exterior para algún curso o que dice que recibió invitación al hecho que esté al día en su despacho. Se pueden establecer un canal directo con algún ministro de turno para denuncias sobre mora, exclusivamente, por ejemplo, ¿verdad? También es importante hablar de la transparencia en las decisiones, que se ha hablado mucho y se está implementando ahora el tema de la transmisión, que sean públicas las sesiones de la Corte Suprema. Yo creo que se puede implementar eso, sobre todo en las sesiones donde se trata de designación de magistrados y otros temas relevantes. Y en otras, donde se tratan temas meramente administrativos, no tanto, ¿verdad? Sí sería interesante que esa transmisión, ya que es la ciudadanía o los medios lo que reclaman, esa transmisión sea abierta a todos los canales y que los canales asuman el costo de la transmisión. Otro tema que hay que pensar un poco es el expediente electrónico. El expediente electrónico que nos vienen diciendo que es el arma para transparentar y agilizar la justicia. Pero hay algunos aspectos que son preocupantes. En primer lugar, deshumaniza la justicia, porque aleja a los justiciables de sus jueces. Se van a acabar los abogados en el pasillo. Ya los abogados no deberían irse al tribunal, deberían manejar todo desde su oficina. Ya no va a haber esas discusiones. Y entonces, por otro lado, yo escucho quejas de los abogados diciendo de que tienen un doble trabajo. Tienen que presentar el escrito electrónico y también tienen que presentar el escrito en el formato papel. Básicamente es eso lo que creo que deberíamos trabajar desde la Corte Suprema de Justicia. Hay dos puntos nada más que, si me permite, ya sé que se me está acabando el tiempo. Hablar de la racionalización de los recursos humanos en cantidad y distribución. La Corte tiene muchas direcciones en cumplimiento de su rol social, pero algunas de ellas tienen funciones superpuestas y habría que ir racionalizando eso, ¿verdad? Y también revisar alianzas estratégicas que tiene el Poder Judicial con determinados organismos, sobre todo internacionales, para ciertos programas que condicionan su accionar posteriormente. Nada más. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra la doctora Amparo Samaniego, viuda Pacielo. Bueno, y otra. Sí.
con respecto a la mora. En este momento hay 5 proyectos de ley que se presentaron al Senado para la reforma del Poder Judicial. En el proyecto que hace referencia a la Corte, se propone que mora en la Corte sea causal de juicio político a ministros. ¿Qué opinión le merece esto? Yo pienso de que cuando uno percibe un salario es por un trabajo que hace o que se comprometió a hacer. Y un magistrado que excesivamente y reiteradamente demora en emitir su voto o sacar su sentencia, de alguna forma no está cumpliendo el trabajo o directamente no están cumpliendo el trabajo por el cual está recibiendo una remuneración. Entonces, yo creo de que no solamente en la Corte, sino que también en los tribunales inferiores, el hecho de que uno tenga reiterada mora, reiteradas veces, ¿verdad?, o ya de una manera exasperante, sí debería ser una causal de mal desempeño de funciones, y el mal desempeño de funciones es causal de juicio. Muchas gracias, doctor. Tienen la palabra los miembros del Consejo de la Magistratura. Doctor Cabrera. Buen día, doctor. Buen día. En su tesis habla de la tarjeta de crédito, su regulación en el derecho positivo paraguayo. Y actualmente hubieron legislaciones que han reducido el interés moratorio, punitorio, etcétera. Los intereses en general. Tal cual. Pero actualmente parece que hay una tendencia nuevamente a aumentar este tipo de cuestiones. Desde la parte, en el caso de usted llega a ser miembro de corte, ¿cuál puede ser la actuación de la máxima instancia en cuanto a la regulación de este dinero en plástico? Esta ley última tiene ya un antecedente del año 2004, una ley 1940, que ya había establecido el tope para los intereses en la operación tarjeta de crédito. Una ley que en la práctica nunca entró en vigencia, porque todas las entidades emisoras interpusieron acciones de inconstitucionalidad contra los 3 artículos. La Corte hizo lugar contra 2 de ellos, y el primer artículo quedó sin efecto al entrar en vigencia la ley 2339, que modificaba el artículo 44 de la Carta Orgánica del Banco Central. Esta segunda ley fue dictada con el propósito que el señor consejero señala, es decir, su única misión era reducir las tasas de intereses entre la entidad emisora y el usuario. A 3 años de su implementación, se puede decir de que logró su objetivo. Las tasas se han reducido. La cuestión es, ¿cuál fue el costo de esa reducción? Hay que entender que la tarjeta de crédito es un instituto económico, jurídico y financiero que nació en la sociedad de consumo y está destinado a proporcionar un medio de financiación o de pago a las personas. Su operativa es compleja, es un sistema muy complejo, y si nos reducimos solamente a regular una de las relaciones que es emisor-usuario, obviamente que desencadenamos un desequilibrio en todo el sistema. Es como para así arreglar el desequilibrio que hay aparentemente en una mesa de 4 patas, cortamos una, el desequilibrio es peor. ¿Cuál fue la consecuencia? Las entidades bancarias, al ver reducida la posibilidad de financiar los intereses de la mora de sus usuarios, empezaron también a reducir sus promociones y sobre todo sacaron del sistema a mucha gente de menor recurso, es decir, tarjetas con líneas de crédito inferiores a 5 millones de guaraníes fueron canceladas. Y mucha gente, la gente que usaba esa línea de crédito lo usaba para financiar ¿qué cosa? No para financiar un viaje de lujo o compras o inversiones, sino para financiar sus compras en el supermercado o pagar el combustible de sus autos. Y esa gente, ¿qué tuvo que hacer? ¿A dónde fue? Y volvió a la usura. Y hoy día tenemos de vuelta funcionarios que anteriormente a través de esas financiaciones podían ir
para usar un término bien coloquial, bicicleteando sus obligaciones, hoy día están otra vez presos en la usura. Y tienen otra vez su tarjeta de débito en poder de los usureros, entonces ellos no cobran luego su sueldo. Cada mes están renovando su deuda nomás. Y se les impide también la formalización en su actividad financiera, porque a través de la tarjeta ellos entran dentro del sistema bancario. Entonces sí, bajaron los intereses, pero repito, ¿a qué costo? Y eso es porque la ley no se pensó de una manera integral. Yo creo que es ya hora de que pensemos realmente en hacer una ley completa de tarjeta de crédito, no solamente referida a la relación usuario-emisora, sino también entre la administradora de la emisora, los comerciantes, el comercio y el usuario, las administradoras internacionales, o sea, una ley más integral y solamente dirigida a la tarjeta. Esta ley trata a la tarjeta de crédito y a la tarjeta de débito como si fueran el mismo instrumento, y no lo son, aunque tengan la misma forma, medida y similares condiciones de uso. La tarjeta de crédito es una línea de crédito que nos da la entidad emisora, es decir, estamos prestando plata cada vez que la usamos, y si no la pagamos al término, o si no pagamos el mínimo o una cantidad entre el mínimo y el máximo, ahí se genera el interés. La tarjeta de débito, yo estoy usando mi plata que está guardada en el banco. Entonces es otra cosa totalmente diferente. O sea, yo creo que hay que repensar, y en ese sentido, las 5 resoluciones que a lo largo del tiempo ha emitido el Banco Central para regular estas tarjetas pueden servir de un buen sustento para una buena ley de tarjeta de crédito. Muchas gracias, doctor. Tengo consulta de auditorio, doctor. ¿Cuál es su postura sobre la colegiación profesional? La colegiación profesional es una muy buena institución que puede regular, porque regula, mejor dicho, la disciplina entre pares. Es decir, somos abogados controlando abogados o médicos controlando médicos. Y yo creo que ya llegó la hora de establecerlo eso en nuestro país. De ese modo también estaríamos sustrayendo de la Corte Suprema un trabajo, ¿verdad? Una facultad, porque hasta hoy día es la Corte, por ejemplo, para el tema de los abogados, la que establece una sanción o le da la matriculación, ¿verdad? Si pasamos eso a un colegio de abogados, entonces son ellos mismos los que estarían regulándose. Lo que sí hay que pensar es, no bastan las instituciones, hay que ver los hombres. En un país en donde el que pierde una elección se va y forma su propio movimiento o su propia institución, es preocupante de que eso, cómo vamos a manejar esa situación. O sea, yo como institución me parece interesante, muy bueno, pero hay que pensar bien en qué hombres y cómo constituirlas. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta. ¿Cuál es su postura sobre la huelga de funcionarios del Poder Judicial? Desde la Constitución del año 92, los funcionarios públicos, y los funcionarios judiciales también son funcionarios públicos, tienen el derecho a la huelga. Entonces, hay que ver dos cosas. Primero, si para la declaración de huelga se cumplieron todos los pasos que el Código Laboral exige. Y segundo, algo que está también en la propia Constitución y que cuando estuvimos como asesor legal en la ANDE habíamos implementado en el primer contrato colectivo de trabajadores del sector público que se hizo en el país, la huelga no debe perjudicar el servicio mínimo. O sea, se puede hacer la huelga, pero debe asegurarse, el servicio mínimo de justicia debe continuar. Es decir, el justiciable tiene que seguir teniendo la posibilidad de acceder, de presentar sus peticiones y no ver cerrado el edificio o la institución. Muchas gracias, doctor. Con esto damos por finalizada su exposición. Muchas gracias.